Amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Esperamos que este día, aunque es frío y húmedo, nosotros podamos tener el recogimiento en nuestro espíritu, en la presencia de nuestro Dios. Los invito para que estemos en pie. Vamos a tener una oración de invocación con la que Dios nos invita para participar de este culto. Amoroso Dios Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, por este día que nuevamente nos has permitido abrir los ojos, Señor, y darnos cuenta de tu grandeza. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros, gracias porque nada nos falta. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de llegar hasta tu casa para decirte que te amamos, Señor, para decirte cuánto te necesitamos, para decirte, Padre, que no queremos estar lejos de ti. Y a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, venimos a tu casa suplicantes, Señor, rogándote que en tu misericordia abras las ventanas de los cielos, Señor, y con abundancia caigan tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre esta iglesia, Señor, que tanto te necesita. En esta hora rogamos por nuestro hermano Víctor, Padre, quien está encargado, Señor, voluntariamente, generosamente, para mover la tecnología y llevarnos, para estar todos juntos, Señor, desde casa y aquí en tu santo templo. Pedimos por Joel, Señor, quien también nos apoya con la música. Hugo, tu servidora, con nuestra hermana Yoli, Señor, quien puntualmente vino a preparar la mesa, Señor, de la Santa Cena. Así de cada uno, Señor, de nosotros pedimos tu dirección, pero en especial, hoy en especial, oramos por el pastor Lemuel Reyes, Señor, quien también amorosamente ha aceptado compartir sus conocimientos esta tarde. Te alabamos, Padre, te bendecimos, sabemos que tú eres un Dios muy generoso y sabemos que hemos de salir bendecidos de este lugar por tu gracia, Señor, por tu gran misericordia. Así pues nos presentamos, Señor, rogándote que te agrades de este esfuerzo que hacemos, porque queremos que tú sepas y que el mundo sepa que eres especial para nosotros, que eres el único Dios verdadero, que en ti confiamos, Padre. Así que te entregamos este culto y te entregamos nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Vamos a cantar este bello himno que se llama Jubilosos te adoramos. Nuestros males y
Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, el versículo Juan 5:39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, ahora con este bello himno, bellas palabras de vida. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y guía son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz y guía son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Hermanos, estamos
en un devocional previo a la presentación de nuestro hermano pastor Lemuel Reyes, pero vamos a prepararnos, hermanos, para la administración de la Santa Cena. Quiero invitarles a todos en casa que, teniendo los elementos listos, también podamos preparar nuestro corazón, también los que estamos aquí en casa de Dios. Vamos a tomarnos unos segundos para pedir perdón a Dios, para entregarle nuestra carga, a fin de que esta conmemoración, este memorial, no sea hueco, sino que lleve también nuestros sentimientos y nuestro compromiso delante del Padre. Así que en oración personal, hermanos, presentémonos delante de Dios. Señor nuestro Dios, delante de ti nos presentamos, sabedores de que hemos estado en pecado. De una o de otra manera, Señor, reconocemos que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, perdónanos. Tu palabra dice que nuestra carne es débil, pero también nosotros reconocemos que tú tienes el poder absoluto para limpiar nuestra vida, y rogamos en esta tarde, Señor, en este día bello, que en tu misericordia te acuerdes de nosotros, que somos polvo, Señor, que dependemos solamente de tu buena voluntad. Perdónanos, oh Dios, y prepara nuestros corazones, como lo dice tu palabra, para estar permanentemente en comunión contigo. Recibe, pues, Señor, esta nuestra carga, y como lo has prometido, Señor, arrójalos al fondo del mar, todos nuestros pecados, Señor, no te acuerdes más de ellos, y permite que nosotros sí tengamos memoria de cómo te hemos fallado, de tal manera que perfeccionemos nuestra vida delante de ti. Gracias, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Tenemos los dos elementos, hermanos, lo que representa la vid y lo que representa el grano, el pan. Y conforme a la palabra de Dios, dice que en la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, partió el pan junto con sus discípulos, sus discípulas, y estando en el aposento, Él lo compartió y lo dio a todos diciendo: comed, esto es mi cuerpo que es entregado por todos ustedes. Igualmente el Señor, al finalizar la cena, tomó el cáliz y, habiendo dado gracias, lo compartió a ellos, a ellas y ahora a nosotros, y nos recuerda que esto es la copa del nuevo pacto, es su sangre entregada por nosotros. Así que Él mismo nos invita en su palabra diciendo: cuantas veces comamos este pan y bebamos esta copa, estamos anunciando que el Señor va a regresar por su pueblo. Así que en este día especial, hermanos, habiendo entregado nuestros pecados al Señor, pidiendo perdón, también ahora compartamos esta copa en gratitud por las muchas cosas que el Señor hace por cada uno de nosotros. Come con gratitud, porque el Señor ha olvidado todas nuestras faltas
Señor tiene piedad de nosotros y nos invita a una nueva vida. Toma la copa de gratitud por el sacrificio de Cristo Jesús. Dispongámonos a comer y a beber de su cuerpo, de su sangre, que purifica nuestras vidas y nos hace aptos para el reino de los cielos. Nuestra confianza está en el Señor. Así que, hermanos y hermanas, comamos y bebamos en el nombre de Cristo Jesús, quien nos libera de nuestras cargas. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en tu poder absoluto, infinito, tú has decidido amarnos. Gracias, porque tu compromiso siempre es grande con nosotros, porque nunca nos dejas, porque nos levantas de las caídas que sufrimos en este mundo. Ahora te pedimos, oh Padre amoroso, como lo declaró tu siervo David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso pedimos, Señor, eso clamamos. Sabemos que tú puedes hacerlo, Señor. Nos entregamos a tu cuidado y tu dirección. Gracias por la sangre preciosa de tu corderito. Gracias por la vida de Jesús. Gracias porque nos has amado tanto que lo entregaste a tu único Hijo para que nosotros tengamos un lugar junto a ti en la nueva ciudad, en la tierra que tú nos has prometido. Señor, conduce nuestras vidas, que nuestro espíritu siempre esté inclinado ante ti, Señor, porque tú eres el único sabio y poderoso Rey. Señor, bendito sea tu nombre. Confiamos, Señor, en tu gran amor. En el nombre sin igual, santo, divino de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, ahorita se va a hacer no sé cómo se le llama, un enlace, se va a proyectar. Nuestro hermano pastor Lemuel está desde Chalco. Él va a participar. Gracias damos a Dios por su disposición para acompañarnos, para compartir lo que Dios le ha dado. Nuestro pastor Lemuel Reyes, él, además de ser teólogo, estudió en la comunidad teológica, tiene una licenciatura en historia por la Universidad Iberoamericana,
y doy gracias a Dios porque Él sigue siempre con el deseo de servir. Él es un hermano presbiteriano, y sin faltarle al respeto, los que se juntan con los metodistas luego terminan siendo presmitodistas, ¿no? Quieren participar, y a nosotros nos da mucho gusto tener el afecto que sentimos por nuestro hermano, nuestro pastor, porque es una persona, la verdad, a quien es muy fácil amar, y queremos darle la bienvenida. Estemos atentos, como lo dijimos, los que estamos aquí en Casa de Dios nos aproximaremos a Víctor y su computadora para presenciar lo que con tanto esfuerzo ha preparado el pastor Lemuel Reyes. Así que bienvenido pastor, gracias por estar entre nosotros. El tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, hermana Patti. Pues igual le envío un saludo a la hermana Patti, nuestra pastora aquí en esta iglesia, al hermano Hugo, que también fue mi compañero, fueron mis compañeros en la comunidad teológica. Y pues pido disculpas porque no puedo estar de manera presencial en este sábado. Sin embargo, estamos planeando que el próximo mes de octubre, mes de la Reforma en algunas iglesias, pues pueda yo estar allí y llevar los facsímil. ¿Qué es un facsímil? Copias de Biblias antiguas originales, de las cuales tengo 3 que quería que ustedes vieran en vivo. Tengo la de Gutenberg, que fue el primer libro impreso en Occidente, y tengo la de Lutero, primera Biblia traducida completamente al lenguaje vernáculo, es el alemán, 1564, y tengo la primera Biblia completa al español, una copia original, 1569, que es la Biblia del Oso, la traducción de Casiodoro de Reina. Entonces, en todo eso pesa 40 kilos, y ahorita no tenemos un coche disponible, pero ya lo tendremos el próximo mes, y me pondré de acuerdo con la hermana Patti. Ya ustedes podrán visualizar los materiales en vivo, pero traigo aquí las fotografías en PowerPoint y toda la presentación para que podamos disfrutarla desde aquí. Entonces ya nos agendaremos para vernos posteriormente en vivo. Por supuesto, si hay preguntas al final o en medio, me las pueden hacer y vamos entonces a iniciar. Como dice la hermana Patti, yo quiero iniciar con esto. Por supuesto que hay un biblista metodista que es mi paisano y se llama Gonzalo Vázquez Camargo. Tradujo una Biblia muy buena que se llama la Biblia del Nuevo Milenio, que yo la tengo, y era un gran hebraísta, y que por supuesto le he seguido a sus pasos, y uno termina presbimetodista, desde luego que sí, porque bebo mucho de lo que él ha producido. Precisamente crecí en una de las iglesias en Oaxaca que primero fue metodista, y con el plan de Cincinnati se la entregaron a los presbiterianos. No sé qué fue peor, si ese templo que primero fue metodista, donde estuvo Gonzalo Vázquez Camargo, su papá Victoriano Daniel Gonzalo Vázquez Camargo, con el plan de Cincinnati se lo cedieron a los presbiterianos allá en Oaxaca. Hablo de San Pablo, tal vez ustedes lo conozcan. A veces pienso que hubiese sido mejor, que hasta el día de hoy hubiese sido todavía una iglesia metodista, pero en fin, ya se volvió presbiteriana, y pues por poco me tocaba nacer metodista, pero por el plan de Cincinnati me salvé de ser metodista, ¿no? Pero qué interesante, ahí estamos también escribiendo al respecto. Pues vamos a iniciar. Voy a permitirme hacer la presentación. Ustedes me dicen si la ven de esta manera. ¿Ya la ven? ¿Sí ven las diapositivas? Sí, adelante. Muy bien, pues creo que sí me escuchan. Entonces, vamos a hablar hoy de la primera Biblia completa traducida al español, y se conoce como la Biblia del Oso, y fue traducida en 1569, precisamente por Casiodoro de Reina. Si ustedes están ahí y tienen su Biblia Reina Valera, por ejemplo, yo aquí tengo la mía, y lo único que yo observaba en la primera página, si vamos a la primera página, dice antigua versión de Casiodoro de Reina, y entre paréntesis 1569. Revisada por Cipriano de Valera en 1602, otras revisiones 1862, 1909 y 1960. Es todo lo que yo sabía sobre la historia de esta Biblia. Abría la primera página y ahí aparecían los datos. No sabía yo más y no había investigado mucho acerca de ella.
que estudiamos en el seminario y la comunidad teológica, y posteriormente en la universidad, pues fui profundizando un poco en la historia de este fascinante traductor o fascinante personaje del siglo XVI. Y para poder conocer la historia de esta Biblia es necesario remitirnos a España. ¿Por qué a España? Porque Casiodoro de Reina es español y precisamente en el siglo XVI se están traduciendo las Biblias. Les pongo un caso. Ya existe la Biblia de Lutero desde 1534, ya está completamente traducida al alemán. La Biblia al francés por Olivetan, el primo de Juan Calvino, ya está traducida completamente al francés desde 1555. Y en fin, la Biblia al italiano, etcétera, pero todavía no hay una Biblia en español. No hay una Biblia en español en el siglo XVI. Va a ser hasta 1569, cuando se termine de imprimir y de traducir. Lo que vamos a revisar es la historia de esta traducción y la historia del traductor, la cual fue muy fuerte y muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de Alemania, que ya es un país protestante y luterano, Ginebra, Suiza, donde se habla francés, y es un país calvinista, la Biblia en inglés, ¿no? Ya circula en Inglaterra, es un país tanto de anglicanos como de reformados. En el siglo XVI son países que ya no son católicos. España sigue siendo muy católica y no va a permitir que la Biblia sea traducida a una lengua vernácula. ¿Por qué? Porque precisamente para el clero católico romano de España, traducir la Biblia a nuestro idioma era impensable, porque el pueblo se iba a dividir, se iba a fraccionar y no iba a entender lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, hubo gente que se atrevió, y a eso nos vamos a dedicar a revisar un poco el espíritu de lectura bíblica en España. Entonces, para que haya gente que se interese en traducir la Biblia, tiene que haber gente que le gusta leer la Biblia en España. Y la pregunta es, ¿qué Biblias leen? O gente que tiene ideas protestantes. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano católico romano y un cristiano protestante evangélico? Precisamente hay una diferencia muy puntual. Para el cristiano católico romano, el acceso a Dios es por el clero, por el papa, todas las encíclicas y toda la estructura de la Iglesia Católica Romana, incluyendo las imágenes, es el acceso a Dios. Y para el cristiano protestante evangélico, el acceso a Dios solamente es por la Sagrada Escritura y nada. No hay otra forma de verlo. También el católico romano la tiene, pero en último lugar. ¿Sí? En último lugar. Y en primer lugar, el protestante pone la Biblia como acceso a Dios. Entonces, vamos a revisar si en España del siglo XVI había ideas protestantes o de protoprotestantismo antes del nacimiento de Lutero y Calvino. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que nazca Lutero y Calvino, Servet, los reformadores del siglo XVI, ¿hay ideas prerreformistas en España? O sea, interesados en ideas prerreformistas. Claro que sí hay en la península ibérica, ¿no? Antes del nacimiento de dichos reformadores. Y tenemos este nombre acá abajo que dice Pedro de Osma, al cual se le considera el primer protestante español, catedrático de teología en la Universidad de Salamanca. Fue el primero que se atrevió a atacar la autoridad del pontificado, la infalibilidad de la Iglesia y el sistema sacramental, antes que Lutero y Erasmo de Rotterdam. Sus tesis protoprotestantes fueron condenadas en 1479. Entonces, ojo, es un dato muy interesante, ¿no? Las ideas protestantes brotan en España antes del nacimiento de los reformadores más famosos, Lutero y Calvino, ¿no? Desde 1479 ya hay ideas protestantes. Antes del 31 de octubre de 1517, ya están ideas prerreformistas circulando en la península ibérica. Posteriormente, estas ideas dan origen al movimiento de los alumbrados. Ojo con ese grupo. ¿Qué son los alumbrados en España en el siglo XVI? Un pequeño grupo que se considera, por espontaneidad, aquellos que tenían una iluminación individual a las restricciones impuestas por la Iglesia institucional. Como alumbrados, que son un grupo, pueden hacerle resistencia a la Iglesia Católica Romana y formar una especie de célula, una especie de misión para celebrar su fe independientemente del culto católico romano. Los alumbrados, entonces, es el primer grupo, influenciado por Pedro de Osma, en la primera iglesita chiquita, que va a ser diferente
a la Iglesia Institucional Católica Romana en España, ¿no? Entonces, el alumbradismo tuvo un gran representante en Ruiz de Alcaraz, gracias a su reiterado estudio de la Biblia. Pudo alcanzar una lectura española de la sola escritura y la sola fide luterana, sin tener ninguna influencia de Lutero. Llegó a similar conclusión por su propio camino, ¿sí? Entonces es muy interesante esta parte, porque nos podemos percatar que hay ideas de la sola fe y la sola escritura en España antes de Lutero. Y no era necesario que el primero llegara Lutero a influenciar a España para poder nacer el protestantismo. El protestantismo está naciendo por sus propias virtudes específicas antes del nacimiento del reformador Lutero o de Calvino. El máximo discípulo de Ruiz de Alcaraz fue Juan de Valdés, el cual se asentó en Alcalá en 1526 y establece contacto con los humanistas y erasmistas de la universidad. En 1529 publica Diálogo de Doctrina Cristiana. Ojo, primer libro protestante impreso en España de corte alcaraziano, erasmiano y hasta luterano, el cual será influencia en suma de Doctrina Cristiana de Constantino de la Fuente, editado en Sevilla en 1543. Este libro se filtró en la Nueva España, o sea, aquí con nosotros, mediante el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, en su Catecismo Doctrina Más Fácil. Bueno, aquí el paréntesis quiere decir que el primer libro protestante editado en España en 1529 se llamó Diálogo de Doctrina Cristiana, ¿sí? Es muy interesante este primer libro, ¿no? Porque Lutero tiene, su primer libro que escribe Lutero es sobre la libertad cristiana, el segundo libro es a la cautividad babilónica de la Iglesia. Pues en 1529, en España, este personaje muy, muy interesante, Juan de Valdés, ya está publicando un libro de estilo protestante, Diálogo de Doctrina Cristiana, ¿sí? Y se filtró hasta México con el primer obispo, que es lo que estamos señalando. Muy bien, después viene de esta parte, la reforma protestante no triunfa en España por el impedimento de sus monarquías y la brutal represión inquisitorial. Bueno, estos intentos prerreformistas no van a triunfar en España. La Inquisición se establece en España para reprimir y contrarrestar los avances de ideas protestantes. Vamos un poquito a la parte de Lutero. En 1520, Lutero publicó este libro, La nobleza cristiana de la nación alemana. Luego, sobre el mejoramiento del Estado cristiano, la cautividad babilónica de la Iglesia y la libertad del cristiano. En estas obras, todas publicadas en 1520, Lutero atacó a la curia papal mundanizada, se manifestó en contra de la autoridad de la Iglesia, que se basaba en tradiciones y leyes escritas. Además, criticó su riqueza y su alejamiento a las sencillas prácticas del cristianismo primitivo. El 17 de abril de 1520, Lutero comparece ante la Dieta de Worms al emperador Carlos V. Ojo, aquí un paréntesis muy interesante. ¿Quién fue Carlos V? Carlos V es el dueño del mundo, es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá en Europa. Pero como rey de España es Carlos I, ¿sí? Entonces tiene dos personalidades. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I, rey de España. Y por lo tanto, si es rey de España, también va a ser el rey de la Nueva España. Es el dueño del mundo, ¿sí? Y el 17 de abril, Carlos V está preocupado porque el protestantismo está creciendo en Europa, en los países nórdicos o escandinavos, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania. Se está extendiendo el luteranismo y dice, tenemos que frenar a Lutero, hay que ponerle un freno. Vamos a hacer una dieta. ¿Qué es una dieta? Una reunión de autoridades religiosas y políticas de la época. Emperadores, príncipes y teólogos y el clérigo católico de aquella época. Vamos a Worms, esta ciudad en Alemania, para tener a Lutero de frente y hacer lo que se retracte. El propio emperador Carlos V va a la dieta y le preguntan a Lutero si se quiere retractar por atreverse a escribir estos libros en contra de la fe católica romana tradicional. ¿Y qué creen que hizo Lutero? No se retractó. Enfrente del dueño del mundo,
Carlos V, dice, no me voy a retractar. Y ya sé que eres el dueño, eres el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, eres, como Carlos I, eres rey de España y rey de la Nueva España, o sea, de México. Sin embargo, no me voy a retractar. Lutero se rebeló en la Dieta de Worms y no se retracta. Mientras está ese suceso allá en España, allá en Worms, en Alemania, ¿qué está pasando en Nueva España? Retirada de Cortés de la Noche Triste, junio-julio de 1520, ¿no? El 8 de octubre de 1521, Lutero es declarado enemigo del imperio y de la monarquía universal encabezada por Carlos V. Pero los señores alemanes subrayan su independencia frente al emperador y apoyan a su monje. ¿Qué pasó? Los príncipes de Alemania se independizan de Carlos V, por lo tanto se independizan de Roma o del Sacro Imperio Romano Germánico. Y van a apoyar a Lutero y lo van a defender porque ya no quieren pertenecer a Roma. Uno de los detalles era que los diezmos que producía Alemania iban a parar a Roma. Entonces, los príncipes dicen, la reforma de Lutero nos conviene porque los diezmos que produce nuestra nación ya no se van a ir a Roma, se van a quedar en Alemania. Por lo tanto, la reforma de Lutero también nos favorece mucho en lo económico. Así que Lutero fue apoyado políticamente por los príncipes de su época, en especial Federico de Sajonia, por esta situación económica. Entonces, en 1521, el Sacro Imperio Romano lo declara enemigo del imperio, pero dice, no hay problema, lo vamos a proteger nosotros, los señores o príncipes alemanes, especialmente Federico de Sajonia. El 13 de agosto de 1521, el medillense Cortés conquistó la ciudad de México Tenochtitlan. ¿Sí? Con ello empezaba el sometimiento de la población a la soberanía política de España y a la potestad espiritual del catolicismo romano. Esta parte es muy, muy interesante. Nueva España, o sea, lo que es México hoy, va a pertenecer a España, tanto políticamente y religiosa y espiritualmente, va a ser cobijado por el catolicismo romano. ¿Y saben qué va a hacer el emperador Carlos V? Va a mandar a hacer un concilio que se llama el Concilio de Trento. ¿Sí? Ahí está, 1545 se convocó al Concilio de Trento para tratar los asuntos doctrinales y eclesiásticos surgidos por la Reforma Protestante. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese concilio? Fue un concilio muy radical y señaló que a las nuevas tierras conquistadas, o sea, a Nueva España, a México, lo que futuramente va a ser México, no se va a permitir que lleguen luteranos, calvinistas, judíos o musulmanes. ¿Por qué? Porque por culpa de Lutero estamos perdiendo Alemania, estamos perdiendo Noruega, estamos perdiendo Suecia, estamos perdiendo el norte de Europa. Por culpa de Calvino estamos perdiendo Ginebra, estamos perdiendo Suiza, estamos perdiendo Inglaterra, ¿no? Entonces, a Nueva España, el Concilio de Trento fue muy radical. El paraíso perdido que está desapareciendo en Europa, lo vamos a reconquistar en Nueva España. Ahí va a estar nuestro paraíso perdido, ahí lo vamos a recuperar, en México. No vamos a permitir que lleguen judíos, luteranos, calvinistas, que lleguen musulmanes, ni ningún enemigo que filtre ideas protestantes a Nueva España. De eso trató el concilio. Ya no podemos recuperar el norte de Europa, pero a las nuevas tierras descubiertas, al nuevo mundo, sí vamos a ponernos muy radicales de que no entre tampoco ninguna Biblia en lengua romance o en lenguaje vernáculo. ¿Qué más trató el Concilio de Trento? Prohibido traducir la Biblia a una lengua vernácula, o sea, al español. Está prohibido. Y nombraremos la Inquisición como institución que defienda la fe. El que se atreva a traducir la Biblia, el que se atreva a hacer una traducción al español, va a ser condenado en la hoguera, vivo de preferencia. También en Nueva España prohibido que entren Biblias en español a Nueva España. Muy bien. ¿Sí me siguen? ¿Alguien que me diga sí? ¿Sí me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. 1555. ¿Qué pasa en 1555?
Carlos V dejaría la lucha contra los herejes luteranos. Lo haría posteriormente su hermano Fernando y muy particularmente su hijo Felipe II. Ojo con esto. Este dato sí es muy importante. Carlos V va a dejar de ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero va a haber uno peor que él, que se llama su hijo, Felipe II. ¿Por qué peor que él? Porque se va a poner muy radical con Nueva España. Dice, quien prefería no reinar, a reinar sobre herejes, pues para él la unidad política equivalía a la unidad religiosa. Por tanto, España tenía al este el problema luterano y al oeste la aventura colonizadora americana. ¿Qué quieres, Felipe II? ¿Saben ustedes en el siglo XVI cómo se le hacía para ir a Manila, a Filipinas, a Japón y a China desde México? Alguien que quiere ir a Japón y a China y a Manila desde México, ¿cómo le hacía? En barco, por Acapulco. Pues los españoles intentaron conquistar Japón y China, no lo lograron, pero sí conquistaron Filipinas, la ciudad de Manila. ¿Saben cómo le pusieron ese lugar? Filipinas. El nombre del hijo de Carlos V, Felipe II. En homenaje al príncipe heredero en el trono, le vamos a poner esta isla, este archipiélago que hemos conquistado vía Acapulco, le vamos a poner Filipinas. Hasta acá llega el poderío de los españoles. Por eso Filipinas, Manila, fue católica romana durante esa conquista, ¿no? Y hay un pueblo que se llama México, allá en Filipinas, en Manila. Hasta acá va a llegar la influencia del emperador Felipe II. Pues fue más radical y se extendió más que Carlos V. Seguimos. Edictos de prohibición a lengua vernácula. Vamos a hacer edictos que prohíban la traducción de la Biblia al español. Y estos son los siguientes edictos. Los leemos brevemente. En 1233 ya hay un edicto contra los textos de los albigenses y de los valdenses por Jaime I, rey de Aragón. 1492. Prohibición atribuida a los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón contra un grupo de marranos. Recorrieron a las lenguas vernáculas del Antiguo Testamento para iniciar a sus hijos clandestinamente en las leyes mosaicas. Este término es despectivo. El término marranos en el siglo XVI y en el siglo XV era un término que hacía alusión a los judíos, porque no pueden comer cerdo. Entonces los españoles les pusieron este término despectivo que es marranos. Entonces, en España en 1492 se está prohibiendo que traduzcan los mismos judíos, tienen prohibido traducir la Torá para iniciar a sus hijos en las leyes mosaicas, está prohibido que las traduzcan al español. Y qué interesante, en 1492 se promueve la expulsión de judíos y musulmanes de España. O te conviertes a la fe católica romana, te conviertes al cristianismo católico romano, o te vamos a expulsar de la península ibérica. Y en 1492, en Granada, España, se expulsan a todos los judíos y a todos los musulmanes que están pisando tierra en ese momento. Esta expulsión fue muy lamentable y son expulsados desde allá. ¿Por qué? ¿Por qué no podían armonizar cristianos, católicos romanos, judíos y musulmanes? Pues ustedes saben, ¿no? Un judío jamás va a aceptar la Santísima Trinidad. Para ellos Dios solo es uno, nada de los tres en uno. No hay Santísima Trinidad. Y para los musulmanes, ¿por qué los musulmanes nunca iban a aceptar el cristianismo católico romano? No lo van a aceptar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque para los musulmanes, dice, los cristianos tienen un gran problema. Adoran al profeta en diciembre. O sea, en la Navidad adoran a Jesús. Y nosotros nunca adoramos al profeta Mahoma. Adoramos directamente a Alá. Nunca vamos a ser cristianos porque ellos adoran a su profeta. ¿Sí? Los musulmanes jamás se van a querer convertir y judíos tampoco por la Trinidad. ¿Sí? Y ese problema nunca se pudo resolver. En 1492 vamos a expulsarlos entonces por la fuerza, los vamos a correr de España, porque no quieren ser cristianos católicos romanos a nuestro estilo. Hasta el día de hoy, no los vamos a convertir tampoco. ¿Sí se entienden? Por el mismo problema que ya hemos señalado. 1502, fíjense esta ley, el punto 3 es muy fuerte.
Ley de control previo de impresiones y de autorización a los libros para importar libros ejercida por la monarquía. Imagínate que alguien te diga, vamos a hacer una ley que te señale qué libros puedes importar y qué libros no. O sea, qué libros te puedes comprar y qué libros no. Pues en España llegaron a ese nivel. Una ley que le dice a los españoles, cristianos, católicos, romanos de esa época, qué libros se pueden comprar y cuáles son los que no deben de comprarse. ¿Sí? ¿Saben qué libros no se pueden comprar? Pues todos aquellos que hablen de influencias protestantes, de influencias judías y de influencias islámicas o de influencias musulmanas. ¿Sí? 1554, el promotor general de la Inquisición en España exigía que se borrase todas las anotaciones heréticas. Ya está la Inquisición. El que se le encuentren libros de Lutero en su casa, si le encontramos libros de Calvino, libros de Servet, libros de Zwingli, libros de cualquier índole, o judíos, o libros de Mahoma, libros musulmanes, va a ser llevado a la Inquisición y va a ser condenado como hereje, además de quemar todas sus bibliotecas, ¿no? Fíjate que te quemen tu biblioteca porque te encuentran un libro de Wesley en tu casa, ¿no? Eso podía pasarte en el siglo XVI, ¿sí? No se podía tener ese tipo de cosas. En Nueva España, el promotor fiscal del Santo Oficio, en el siglo XVI, daba aviso de que los herejes habían impreso una Biblia en español con el fin de introducirla en Nueva España, encubierta y a escondidas. Casiodoro de Reina, en su prólogo de su Biblia, la Biblia del Oso, señala que le encantaría que su Biblia llegara al Nuevo Mundo, o sea, a Nueva España, ¿sí? Y esto que ven aquí es un libro que se llama El Índice de Libros Prohibidos, Índice Librorum Prohibitorum, Índice de Libros Prohibidos. Es un libro que se editó en el siglo XV y en el siglo XVI, XVII y XVIII en España y Nueva España, donde están registrados todos los libros que están prohibidos leer por un cristiano católico romano español. ¿Qué tal? ¿Saben qué nombres están ahí? Calvino, Lutero, Casiodoro de Reina, Servet, Juan de Valdés. Ese libro fue editado durante 3 siglos, donde registra los nombres de autores y de libros que tú no debes leer, siendo cristiano católico romano español o novo hispano. Muy bien, ya preparamos un poquito el terreno y señalamos que hubo un evento importante, se llamó el Concilio de Trento, se conoce como el Concilio de la Contrarreforma, porque va a contrarrestar los avances de la Reforma. Y se propuso con todas sus fuerzas prohibir la Biblia al español y prohibir que llegue a Nueva España. Sin embargo, a pesar de ello, hubo intentos de traducción. ¿Sí? Hubo intentos de traducción. Y Biblias en España antes de 1569. ¿Por qué pongo esa fecha? 1569. Porque ya dijimos que en 1569, por primera vez, Casiodoro de Reina terminó de traducir y de imprimir la Biblia en español. Antes de 1569, ¿qué intentos hubo? Aquí están los intentos. La Biblia alfonsina, ¿sí? Traducida en 1280. ¿Ven ustedes la imagen? Observen la imagen. Es una Biblia en manuscrito. Todavía no hay imprenta. ¿Hasta cuándo se inventa la imprenta por Gutenberg? Hasta 1454. Entonces, en 1280, si yo quiero traducir una Biblia, va a ser a manuscrito, a mano. Y esta es una de las primeras Biblias en España traducidas. El rey Alfonso mandó a traducirla, pero es una Biblia mañosa. Historia del mundo desde los orígenes narrados en Génesis hasta la vida de Fernando III de Castilla, padre del rey Alfonso. Es una Biblia al antojo de un rey. Hazme una Biblia, tradúceme una Biblia desde Génesis hasta mi padre. ¿Sí? Y ahí la tienen ustedes en manuscrito, ilustrada, muy bonita, pero no pasó por la imprenta porque todavía no hay imprenta. ¿Sí? Luego viene la Biblia de Alba, 1422 y 1430. El duque de Alba en Alba, España. También es una Biblia en manuscrito, a mano, porque aún no hay imprenta en España.
hasta 1454 en Maguncia con Gutenberg, pero en España aún no hay. Y dice el duque de Alba, los judíos que tenemos aquí en España son necesarios por el comercio, ¿no? El comercio hace que estén con nosotros. Pero nos la pasamos peleándonos entre cristianos y judíos. Todo este tiempo no hemos más que peleado. Vamos a hacer el esfuerzo de traducir una Biblia a nuestro idioma para judíos y cristianos y a ver si podemos arreglar nuestras diferencias a través de esta Biblia, de la lectura de esta Biblia. Entonces, el duque de Alba, con esta Biblia, que solo es Antiguo Testamento, trató de acercar a judíos y cristianos con la Biblia de Alba en manuscrito. Yo les pregunto, ¿cuánto se tardaba un traductor a mano? No hay imprenta, en traducir. Adivinen cuánto. 3 años en traducir un libro, un rollo. ¿Cuántos libros produjo la imprenta en 1454? ¿Cuántas Biblias? 180 en un año. Vino a revolucionar el tiraje o la producción. Los salmos, o sea, además de la Biblia de Alba en 1422 y 1430, 7 salmos penitenciales de Pedro Guillén y Diego de Valera. En 1450, evangelios, epístolas de Martín de Lucerna, del griego al castellano por petición del Marqués de Santiago. 1485, las epístolas y evangelios de Gonzalo García de Santa María. Primera edición de un libro impreso en castellano. Ya hay imprenta. ¿Cuándo nació la imprenta? En 1455. Entonces, el primer libro impreso en España, aquí está, las epístolas y evangelios de Gonzalo García de Santa María, en 1485. Y la próxima vez que vaya con la hermana Pati en vivo allá a la iglesia, pues expondremos la Biblia de Gutenberg para tener todos los detalles de la imprenta, ¿no? Pero vean ustedes aquí qué pasó con esta primera edición. Bien, estamos en 1485 y tenemos que llegar a 1569. ¿Qué otra Biblia antes de 1569 había en España? Esta Biblia, la Biblia de Ferrara, pero Ferrara es Italia. Sin embargo, ¿qué es esta Biblia en España? Es la Torá, o sea, solamente el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. ¿Quién la hizo? Los judíos que fueron expulsados de España y se fueron a Ferrara, Italia, hicieron esta Biblia de Ferrara, pero es una Biblia interlineal, palabra por palabra hebreo-español, palabra por palabra hebreo-español. En esta Biblia, ojo, se apoyó Casiodoro de Reina. ¿Sí? Casiodoro de Reina se apoyó en la Biblia de Ferrara para traducir su Biblia al español. Y es muy importante este dato. ¿Dónde hay una original? Aquí en México llegó una Biblia de Ferrara original. En la Biblioteca Histórica José María Lafragua, ubicada en el Colegio del Espíritu Santo en Puebla. Allí está una Biblia original, una Biblia de Ferrara. Una de las Biblias en las que se apoyó Casiodoro de Reina para traducir su Biblia al español. Es una Biblia traducida por judíos y para judíos. Solamente es la Torá, solamente es el Pentateuco. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué otra Biblia circulaba en España en aquella época? En latín circulaba esta, la de Santo Spagnino. ¿Sí? Santo Spagnino fue un monje dominico que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. No la puedes traducir al español, solo al latín. ¿Sí? Y es otra de las Biblias en las que se apoyó Casiodoro de Reina. ¿En qué Biblia en latín se apoyó? En la Biblia de Santo Spagnino. Santo Spagnino vino a traducir una nueva Biblia que vino a suplir o a sustituir la Biblia de San Jerónimo, que en el 311 después de Cristo había traducido la Biblia en latín. Sin embargo, ya estaba muy viejita. Hay que hacer una nueva traducción, y la hizo este monje dominico Santo Spagnino. Es una Biblia autorizada por Roma, y como está en latín, no hay ningún problema en que circule en España ni en Nueva España, si es que acaso llegó una. Nuevo Testamento en el idioma original. ¿Qué Nuevo Testamento circulaba en España en el idioma original? El Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, en griego. ¿Sí? El Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, en 1516.
Erasmo de Rotterdam hizo este Nuevo Testamento en griego, circuló en España y por supuesto llegó un original a México. Igual, Biblioteca de José María Lafragua, el Espíritu Santo en Puebla, que ustedes pueden verla en original, ahí en Puebla, en 1516. Casiodoro de Reina y Lutero se apoyaron en el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, que circulaba en griego no solamente en España, sino en toda Europa. Otras Biblias en las que se apoyó Reina. Bueno, cuando Reina se fue a Ginebra, Suiza, allí conoció la Biblia en francés editada por Stéphanos en 1500. También allí mismo en Ginebra fue testigo del trabajo de traducción bíblica que hicieron refugiados ingleses y publicaron la Biblia en 1560. Biblia en la cual se va a apoyar posteriormente William Shakespeare. Qué buen dato. ¿En dónde se inició a traducir la Biblia en inglés? En Ginebra, Suiza. También conoció la Biblia de Stephen Münster, es el Antiguo Testamento a latín. En una columna estaba el texto hebreo y en otra el texto latino. Y también tuvo acceso a la Biblia de Sebastián Castellio, impresa en 1551, perdón. Reina usó el mismo orden de los libros elegidos por Castellio e igualmente incluyó los libros deuterocanónicos, los apócrifos para nosotros. En la Biblia de Casiodoro de Reina fueron incluidos desde un principio. ¿Quién los quitó? La revisión que hizo Cipriano de Valera en 1602. Quitó los libros apócrifos o quitó los libros deuterocanónicos, que en un principio sí estaban. Castellio transliteró el nombre de Yahvé como Jehová en la Biblia. Entonces, ojo, una de las Biblias que más influenció a Casiodoro de Reina fue esta de su amigo Sebastián. Era un protestante refugiado en Ginebra. Era francés, pero se fue a Suiza. Y Castellio defendió a Miguel Servet, que Calvino mandó a condenar a la hoguera. Atacó fuertemente a Calvino por haber mandado a la hoguera a quemar vivo a Miguel Servet. ¿Saben ustedes por qué Servet fue mandado a la hoguera? Porque era un cristiano unitario, antitrinitario, ¿sí? Servet era español, era compatriota y paisano de Casiodoro de Reina, pero estaba prohibido ser antitrinitario para cristianos católicos romanos y para luteranos y para calvinistas. Pero Servet sale de España con la idea de que lo va a apoyar Calvino, ¿no? Y se va a Ginebra con Calvino, échame la mano, refúgiame aquí porque en España me quieren quemar vivo, porque soy un cristiano unitario, no creo en la Trinidad. ¿Saben qué hizo Calvino? Pues no lo apoyó, lo mandó a la cárcel. El Consejo de Ginebra decidió quemarlo vivo en la hoguera en Ginebra, Suiza. ¿Sí? Ahí lo que va, por supuesto, Calvino está muy implicado, o sea, la Inquisición protestante calvinista. Y por supuesto que Sebastián Castellio criticó fuertemente a Calvino por permitir que Servet fuese quemado, y Casiodoro de Reina también va a estar en contra de Calvino, porque su paisano y compatriota fue quemado en la hoguera por ser unitario. Muy bien, en 1522 los españoles dicen queremos una Biblia en los idiomas oficiales. ¿Cuáles son? Ya que no podemos tener una Biblia en español, vamos a hacer una Biblia en los idiomas oficiales. ¿Cuáles son? Arameo, hebreo, griego y latín. Y aquí la tenemos, la Políglota Complutense. Una Biblia en 4 idiomas oficiales. La primera columna, esta columna es arameo. La siguiente columna es hebreo, latín y griego. ¿Cómo ven ustedes? Ya que no podemos tener una Biblia en español, vamos a hacer una Biblia en los 4 idiomas oficiales. 4 tomos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Eso es la Biblia Políglota Complutense. ¿Sí? Por supuesto, llegó a México. Adivinen quién la trajo a México. ¿Sí? Bueno, se acabó la edición de 1522, fueron pocos ejemplares, y en 1568 y 1572 se volvió a reeditar, se llama La Políglota de Amberes. Esta Biblia llegó a México y podemos verla en México. ¿Conocen este lugar? ¿Dónde es este lugar? Santo Domingo, Oaxaca. Los dominicos que evangelizaron Oaxaca trajeron a Santo Domingo
una políglota de Amberes. O sea, cuando vayan a Oaxaca, pidan ver la políglota de Amberes, que es una superbiblia. ¿Qué es esta Biblia? Es el antecedente de que en España estaba prohibido traducir la Biblia al español. Sin embargo, hicieron una Biblia en los 4 idiomas: arameo, hebreo, griego y latín. 4 tomos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento están originales en Oaxaca. Y pueden tomarle fotos a esto. Entonces, Casiodoro de Reina, en su mundo y en su época, conoció la políglota de Amberes y la políglota complutense, sin problemas. Y en Oaxaquita tenemos originales, ¿sí? 4 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Tienen que ir a Santo Domingo, a los libros antiguos y raros, libros del Viejo, y solicitar verla, para tener una idea de cómo Casiodoro de Reina tuvo acceso a estas fuentes. Traductores de la Biblia, los que sí se atrevieron a hacerla en español, antes de Casiodoro de Reina: Juan de Valdés, que tradujo Bienaventuranzas y Salmos en 1529, y el Evangelio de Mateo. Francisco de Encinas en 1543, que tradujo el Nuevo Testamento. Todos ellos, Juan Pérez de Pineda, el Nuevo Testamento y los Salmos, todos ellos tuvieron que traducir fuera de España. Huyeron de España para poder hacerla. Les voy a comentar, por ejemplo, dónde hizo Francisco de Encinas su traducción: en Amberes, Bélgica; Juan de Valdés en Nápoles, Italia; y Juan Pérez de Pineda en Suiza, en Ginebra, Suiza. Francisco de Encinas se atrevió a obsequiarle su Nuevo Testamento al emperador Carlos V. Tuvo una entrevista con él y le dedicó su Nuevo Testamento al español al emperador Carlos V, y le dijo: mira, por favor, permite que circule la Biblia. Cuando el emperador Carlos V lo detectó, lo mandó a encerrar para ser candidato a la Inquisición y ser quemado vivo. Pero logró escapar Francisco de Encinas. Entonces, antes de Casiodoro de Reina, hubo españoles que se atrevieron a traducir la Biblia fuera de España, pero no toda, solo el Nuevo Testamento, ¿no? Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, el Nuevo Testamento y los Salmos, no toda. El que va a lograr traducir toda va a ser Casiodoro de Reina. Julián Hernández, ojo, es el que se atrevió a introducir los libros a los núcleos protestantes en España. ¿Dónde están? Valladolid y Sevilla. Julián Hernández es el primer colportor que de contrabando dice: yo me voy a atrever a llevar Nuevos Testamentos traducidos al español que están fuera de España, y libros de Lutero y Calvino que están fuera de España. Me voy a atrever a llevarlos a España. Tiene 2 opciones: por mar, cruzando el estrecho de Gibraltar, por el mar Mediterráneo, y los introduce a los núcleos protestantes en España, que son Sevilla y Valladolid, o por montaña, en mula, por los Pirineos, y voy a cruzar y llego en mula. Pues lo hizo de las 2 maneras: en barriles de vino, en tóneles de vino, hasta que fue descubierto en 1557, en 1560, fue descubierto y llevado a la hoguera y fue quemado vivo en Sevilla, España. Pero él se atrevió. Gracias a su atrevimiento, ¿qué pasó? En el monasterio de San Isidoro del Campo, ahí está una imagen del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, en España. Este monasterio es Jerónimo. Aquí inició a estudiar Casiodoro de Reina. Gracias al atrevimiento de Julián Hernández, le llegaron libros de Lutero, le llegaron libros de Calvino, Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda y de Francisco de Encinas. Dice: pues yo voy a continuar con la traducción. Aquí inició la traducción Casiodoro de Reina de la Biblia al español. Pero gracias a Julián Hernández tuvo toda esta influencia de libros protestantes cuando estaba prohibido. ¿Y qué pasó ahí? Hacemos un conector. Dice: al poco tiempo que Casiodoro de Reina pasó a formar parte de los monjes isidoros, un año después, el 4 de diciembre de 1547, fue sepultado en este monasterio Hernán Cortés, el conquistador de la Nueva España, del Imperio Azteca. Fíjense, ¿no? Es un dato muy interesante. El traductor de nuestra Biblia al español vivió en el monasterio
en el cual fue sepultado el conquistador del Nuevo Mundo. Es altamente probable que el traductor de la Biblia del Oso haya presenciado la ceremonia, el acto fúnebre, y por eso supo de la existencia de la Nueva España. Muy interesante, es un dato que conecta Nueva España y España, ¿sí? Pero aquí estuvo Casiodoro de Reina y aquí inició con la traducción de la Biblia en este monasterio. Vean ustedes, en el año 2020, en plena pandemia, el año pasado, el gobierno cultural de España hizo un busto en homenaje a Casiodoro de Reina, ¿sí? Y traductor de la Biblia al castellano por la tolerancia y la libertad, que dice octubre del 2020, en plena pandemia. 450 años después de la traducción de la Biblia, los españoles lo reconocen y enfrente del monasterio Jerónimo de Santiponce, Sevilla, el monasterio de Sevilla, le hicieron este busto en homenaje al traductor Casiodoro de Reina. Y vamos a hablar de su persecución, porque logró traducir la Biblia sí, pero bajo fuerte persecución. Él se entera que Julián Hernández es quemado vivo en la hoguera y dice, van a venir al monasterio, van a venir a este monasterio, nos van a revisar si tenemos libros protestantes. Entonces vamos a tener que huir del monasterio porque nos va a ir muy mal. Y en 1557 emprende la huida con 12 frailes más, entre ellos Cipriano de Valera. Huyen del monasterio de San Isidoro del Campo porque se enteran que están quemando a los que tienen ideas protestantes como a Julián Hernández. Se va a ir. ¿Saben a dónde se va? A Ginebra, Suiza, la ciudad de Calvino. Ginebra ya es protestante y nos vamos a ir para allá. Pero él se va con sus papás, Casiodoro de Reina. No deja a sus padres. Y con la esposa que se va a casar, sí, pero siempre y cuando apoyemos a mis papás porque son ancianos, ellos van conmigo. Y toda la travesía se va a ir con sus papás. Reina llega a Ginebra en 1557, pero es visto bajo sospecha por calvinistas por su postura a favor de Servet y Castellio. Ya les dije quién fue Servet, protestante español quemado vivo en Ginebra por Calvino, por ser unitario y no trinitario, ¿sí? Entonces no lo quieren, dices que eres simpatizas con Servet, por lo tanto los calvinistas de Ginebra no lo quieren. ¿Qué hacen después? Se va a Frankfurt, Alemania. En 1558 se incorporó a una congregación francesa en Alemania. Y ahí en 1558 dice, mejor me voy a Londres. Le ofrecen una plaza pastoral. La reina de Inglaterra ya es protestante. Son calvinistas, también hay luteranos, o son anglicanos, son reformados. Y tenemos una comunidad de españoles que huyó de España por la Inquisición y queremos que tú seas su pastor. Y estando ahí en Londres, o sea, la traducción de la Biblia empieza en Sevilla, continúa en Ginebra la traducción de la Biblia, luego en Frankfurt, Alemania, sigue traduciendo la Biblia, en Londres sigue traduciendo la Biblia, pero aún no la termina. ¿Saben cuántos años se va a tardar? 12 años. Y luego, justamente aquí en Londres, no va a ser bien visto porque escribió una confesión y tradujo un libro de Sebastián Castellio al español sobre si se debe perseguir a los herejes y contra el libelo de Calvino. Sebastián Castellio es el que atacó a Calvino por haber permitido que Servet fuese quemado por no ser trinitario. Entonces, la traducción de este libro y la simpatía con Castellio y con Servet le va a traer antipatía en toda su travesía en Europa, ¿no? Y el haber escrito esta confesión, fíjense ustedes, escribió esta confesión, que hoy la podemos comprar, en 1560, y en Londres le dice, ya leímos tu confesión, no nos parece ni calvinista ni anglicana, y los tres estilos de ser protestante en aquella época son tres, anglicano, calvinista o luterano. Tu confesión nos parece radical, ¿no? Y como que no simpatizamos mucho con ellos. Por lo tanto, no va a ser muy bien visto y querido tampoco en España. Además, tradujiste este libro sobre si se debe perseguir a los herejes de Sebastián Castellio, donde ataca a Calvino. Eres amigo de Castellio y no estuviste de acuerdo con la quema de Servet en la hoguera.
Fíjense, es traductor de la Biblia, traductor de libros al castellano, de latín al castellano, y aparte, escritor de una confesión de fe. Todo lo que es intelectualmente Casiodoro de Reina. En 1561, desde Londres, Reina viajó para estar presente en el coloquio de Poissy, con el fin de encontrar una salida al conflicto entre protestantes y católicos. Sin embargo, había espías españoles que Reina tenía que regresar a Inglaterra. Decidieron vigilarlo para capturarlo, pero no lo lograron. No pudieron capturarlo. Fue muy difícil y logró escapar de ellos, ¿no? O sea, lo que hizo Felipe II, el hijo de Carlos V, fue ponerle vigilantes para capturarlo. Y lo traes a España para que lo quememos vivo en la hoguera. Pero no va a poder. Vean ustedes, Reina fue acusado de sodomía allá en Inglaterra, elige biblistas para examinar las acusaciones, las libra, sale bien librado, pero eso hace que se vaya de Inglaterra y se va a Amberes, Bélgica, y nuevamente a Frankfurt, y por fin en 1567 se refugia en Basilea. Pero vean el dato que está abajo. Felipe II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España hasta Filipinas. ¿Sí? Rey de España y de Nueva España hasta Filipinas. Le puso precio a la cabeza de Casiodoro de Reina en 1564. El que me lo traiga, el que vivo o muerto, yo lo voy a recompensar porque se está atreviendo a traducir la Biblia. Y eso no queremos que Felipe II, el dueño de España y Nueva España, hasta Filipinas, se interesó en la captura del traductor de la Biblia al español, Casiodoro de Reina. Y en 1567 está a punto de terminar la traducción. Sin embargo, antes de eso, se atrevió a escribir este libro sobre artes de la Inquisición española, donde va a atacar fuertemente a la Inquisición en España. En España es un país que no permite la libertad del evangelio, nos manda la Inquisición, tiene una brutal represión. Antes de que salga la edición de la Biblia, se atreve a traducir este libro que ustedes se pueden comprar hoy, Artes de la Inquisición Española. ¿Cómo ataca España a los que quieren ser protestantes, a los que quieren leer la Biblia? Pues a través del monarca y a través de la Inquisición. Y por fin, en 1569, termina de traducir la Biblia y la edita en Basilea, Suiza. Es un dato muy interesante. Septiembre de 1569. ¿Cómo sabemos que es septiembre? Ahorita lo vamos a ver, aquí está. Porque en la parte final de la Biblia, aquí ustedes ven, en la parte final de la Biblia, aquí está, año del Señor 1569 en septiembre, justo en este mes. Yo diría que el mes de la Biblia debe ser en septiembre, no en agosto, porque así lo señala Casiodoro de Reina en la parte final de la Biblia, septiembre de 1569, año del Señor. Él terminó de traducir la Biblia en español, ¿sí? En Basilea, Suiza. ¿Cuántas Biblias imprimió en Basilea, Suiza? ¿Saben ustedes cuántas? 2,600. ¿Cuántas sobreviven? O sea, en 1569, en Basilea, Suiza, Casiodoro de Reina edita por primera vez la Biblia completa en español. En España no se puede porque está la Inquisición. Y fueron 2,600 ejemplares, sobreviven 40. 40 ejemplares sobreviven. Tenemos, de esos 40, ¿cuántos tenemos en México? Vamos a eso. El Museo Maná, ¿lo conocen? El Museo Maná, Museo de las Sagradas Escrituras en México, Ciudad de México, Metro San Cosme, tiene un original de esos 40 que quedan. 3 hay en México. Este está en el Museo Maná. Vean ustedes, es un original de la primera Biblia traducida al español. Tienen que ir al Metro San Cosme, al Museo Maná, a conocerlo. La Biblia, ¿sí? Vamos a ver el lomo un poquito con este acercamiento. Lea 1569, la primera Biblia traducida en nuestro idioma por Casiodoro de Reina. Este es un original que lo pueden conocer en el museo que ya les señalé. ¿Sí? Ahí está. El original, primera Biblia en nuestro país. Interesante que hay 3 originales en nuestro país. Vean ustedes quién se atrevió. Aquí está el oso. Aquí hay un oso
que al parecer quiere comer miel de este panal que está en este árbol. Por eso se llama la Biblia del oso, porque el editor Tomás Guarín, en Basilea, Suiza, le puso este grabado en la portada. Un curioso puso su nombre aquí, ¿qué? Miguel de Santa María, en siglo XX con pluma. Miren qué barbaridad. A un original de la Biblia del oso le puso su mano. Es como si alguien de ustedes va al museo y se atreve a rayarla. A un original que tiene 450 años de existencia, un curioso se atrevió a rayarla. No vayan a hacer eso el día que vayan, por favor. ¿Sí? ¿Qué más de este original? Ahorita vamos a explicar qué más con el oso. Ahí está, año del Señor 1569, en septiembre. ¿Conocen este edificio? Es el Colegio del Espíritu Santo en Puebla, el Museo de los Carolinos, ¿sí? Adentro, en su interior, el claustro bajo y el claustro alto tiene una biblioteca antigua que se llama la Biblioteca José María La Fragua, que la administra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta biblioteca tiene otro original de la Biblia del oso. Ahí está. Y vamos a lo mismo. Es otro original. Vean ustedes, aquí está el oso. ¿Sí? En este árbol, comiendo un panal o intenta comer un panal de miel. Al rato lo vamos a explicar. Pero otro curioso, Wille Verenea de Rotterdam en el año 1708 plasmó su nombre sobre este original. Otra travesura de esas. De los poquísimos que quedan, traviesos que rayan estos originales. Vean ustedes, en el 2019, antes de la pandemia, los poblanos hicieron una exhibición de su ejemplar original que tienen de la Biblia del oso, de la primera Biblia traducida al español, 450 años, y la exhibieron al público. Ahí fue donde yo le tomé fotos, en esta exhibición, fue donde yo le tomé fotos y por eso pude tener estas fotos para la exposición con ustedes. Vean ustedes. Este es el original que está en Puebla, en la Biblioteca José María La Fragua, en el edificio que ya les mostré. El del Museo Maná. Y los poblanos se dan el lujo de exhibir su original al público. Ustedes van y piden que se los muestren, pero no lo vayan a rayar, por favor, a un original de los 3 que tenemos en México, de los 40 que quedan, 2,600 ejemplares, quedan 40, 3 tenemos en México. Ahí está la muestra de cómo está. Y este otro exconvento, el exconvento de San Gabriel en Cholula, Puebla. Este exconvento de San Gabriel resguarda otro original. Vean ustedes, aquí está, de la Biblia del oso. Pero otro curioso y travieso, ¿qué hizo? Le puso con su pluma por Casiodoro de Reina. Por eso cuando vayan no lleven plumas para que no hagan este tipo de travesuras a los únicos originales que hay. Este está en Cholula, en el exconvento de San Gabriel. O sea, 2 en Puebla y 1 en Ciudad de México, en el Museo Maná. Son los que quedan. Y esto es la Biblia del oso. Vamos a ilustrar un poco de qué se trata el oso, ¿sí? ¿De qué se trata el oso? Bueno, las hipótesis, y hay muchísimos escritos en torno a la Biblia del oso, es que Tomás Guarín, el editor, le propuso a Casiodoro de Reina, vamos a ponerle este oso a tu Biblia. ¿Saben qué significa este árbol? Es un madreño que simboliza Madrid. ¿Ustedes han visto el escudo del equipo del Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid donde jugó Hugo Sánchez, que hoy está, ¿cómo se llama el mexicano que juega ahí? Se me fue el nombre, este chavo que jugaba en el Pachuca y que después jugó en el Oporto, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Héctor Herrera. Vean el escudo del Atlético de Madrid y tiene el madreño y el oso, ¿sí? Entonces, ¿por qué le pone un madreño y un oso? Porque Casiodoro de Reina tenía la esperanza de que su Biblia iba a llegar ¿a dónde? A España, a Madrid. Pero este mazo simboliza la contrarreforma del Concilio de Trento que lo impidió y golpeó fuertemente a Madrid, España. Los españoles se quedaron con las ganas de alcanzar la miel. Aquí está el oso como el cristiano que quería alcanzar la miel y no lo logró, ¿sí? Pero ¿qué más? Hay otros símbolos, ¿no? Aquí está el tetragramatón Yahvé y aquí está una Biblia, ¿no? Lo hemos interpretado con otros hermanos en las charlas que yo he dado y me dicen que eso es sécase la hierba,
sécase la flor, mas la palabra del Dios vive. Es una cita de Isaías 41. Está la palabra de Dios sobre la hierba. Entre otros detalles que ya no comentaré, y que si Dios nos permite vernos en vivo en octubre, o ahora que baje las restricciones del COVID y las políticas de la Iglesia Metodista permiten más gente, pues con muchísimo gusto ya resolveremos lo del transporte, cargaremos 40 kilos de facsimil, de copias del original, porque yo tengo el facsimil de esta Biblia, yo tengo el facsímil, la copia del original de esta Biblia, y tengo el facsímil de la Biblia de Gutenberg y la de Lutero para que la podamos apreciar en vivo, copias del original. Pero esto es la Biblia del oso, porque se le puso un grabado allí. Y en 1602, si ustedes van a la primera página de su Biblia, en 1602 la va a revisar Cipriano de Valera. Y a partir de 1602 se va a llamar la Biblia Reina Valera. ¿Sí? A partir de 1602. Otras revisiones en 1862, otras revisiones en 1909 y otras revisiones en 1960. En 1605, Miguel de Cervantes Saavedra imprime el Quijote y cita la Biblia en el Quijote. ¿Qué Biblia cita? No sabía latín y en España estaba prohibido traducir la Biblia al español. Hay un libro que hizo Juan Antonio Monroy que se llama La Biblia en el Quijote. Es muy posible que Miguel Cervantes Saavedra citó la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del oso, en la Biblia en el Quijote. Por eso, la Biblia del oso es una Biblia que surge en la literatura del siglo de oro español, que Cervantes se va a apoyar en esta traducción para escribir el Quijote. Las fuentes donde yo me apoyé para hacer esta investigación de divulgación, y ya con eso vamos a ir terminando. ¿Cuáles fueron las fuentes? Bueno, esta biografía que estaba en inglés, Spanish Reformed of the 16th Century, de Gordon Kinder, en el 2019, la Sociedad Bíblica de España la tradujo al español, y aquí está. Casiodoro de Reina, reformador español del siglo XVI, Gordon Kinder. Esta biografía era la primera biografía que existía sobre Casiodoro de Reina, no se podía conseguir otra. Hoy ya está en español y la pueden importar por Amazon desde la Sociedad Bíblica de España. Una mujer, una estudiosa de Casiodoro de Reina que se llama Doris Moreno, también en Barcelona, España, hizo esta biografía en pleno 2019, Casiodoro de Reina, Libertad y Tolerancia en la Europa del siglo XVI. Qué interesante, una mujer española que hizo otra biografía de Casiodoro de Reina, que ya la pueden importar también, comprarla hasta España, porque lamentablemente no las venden en México. Constantino Bada, un padre católico romano, ojo, un párroco, un sacerdote católico romano, ha hecho la mejor tesis de Casiodoro de Reina. ¿Y la tienen ustedes? Un católico interesado en la Biblia del oso, Casiodoro. Esta es la mejor tesis que estamos esperando que pronto se convierta en libro. Va a ser el mejor libro que existe sobre Casiodoro de Reina, hecho por un padre católico romano, un párroco, que invita a los españoles a leer la Biblia, que en el siglo XVI censuraron y reprimieron, y que la Inquisición lo prohibió. Hoy ya los católicos ecuménicos, o los cristianos católicos ecuménicos como Constantino Bada, hoy elogian la Biblia del oso, la Biblia de Casiodoro, y él está haciendo la mejor tesis de doctorado por la Universidad de Salamanca, en España, que en su momento se va a convertir en libro y tenemos que comprar. En México, este libro sí lo pueden adquirir en México. Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del oso, del maestro Carlos Martínez García. Uno de los mejores libros que venden aquí en México para conocer la vida y obra de Casiodoro de Reina. Y estos dos libros más del teólogo oaxaqueño Leopoldo Cervantes Ortiz, la Biblia del oso y Casiodoro de Reina, antología de textos, Biblia, cultura y literatura en los 450 años de la Biblia del oso, ensayos, de Leopoldo Cervantes Ortiz, son las fuentes en las que nos apoyamos para hacer esta investigación. ¿Qué le faltan a estas fuentes? Las fotografías de los ejemplares que están en Puebla y en Oaxaca. Estos libros no abarcan
esa investigación de divulgación. Esa es la que estoy escribiendo yo. Y por si les interesa, pues tengo mi ensayo, que ahorita lo subo al chat de aquí al chat del Zoom o al chat de la pastora Patti. Tengo mi ensayo que lo va a editar la revista El Faro de la Iglesia Nacional Presbiteriana sobre esta exposición. Y ustedes pueden leerlo y, bueno, yo se los paso ahí el Word que tengo. Y ahí pueden ustedes precisar un poco más sus conocimientos sobre la Biblia de Luz, ¿no? Pues no tengo más que decirles muchas gracias y espero verlos presencialmente ahora que Dios lo permita, o sea, en 1 o 2 meses, y verlos ahí en vivo con la hermana Patti y estar presentes. Les agradezco mucho la invitación, el que me hayan permitido ser escuchado allí con ustedes hoy. ¿Habrá preguntas o habrá comentarios que tengan que hacerme? Pues podemos tener un momento de charlita abierta con ustedes. Por si tienen preguntas, no estaría nada mal. ¿Preguntas, comentarios? Hermano Víctor, ¿usted quiere tomar las preguntas de los hermanos y decírmelas? ¿Preguntas o comentarios? Pastor Lemuel, muchas gracias por la exposición muy interesante. Y yo nada más tengo una pregunta. El factor económico, yo no lo tenía considerado, es un punto muy interesante. Cuando los príncipes apoyaron a Lutero y también en el desarrollo de la Biblia, es un factor muy interesante que yo no lo sabía, y pues le agradezco mucho esta exposición, y no sé si quiera abundar un poquito en cuanto a esta situación de lo económico. Dios le siga bendiciendo, Pastor Lemuel. Congeló el Zoom. ¿Puede usted repetir cómo se llama usted y qué pregunta me está haciendo? Porque se cortó y lo escuché como a la mitad. Pastor Lemuel, ¿cómo está? Soy Hugo Michaus, y le comentaba que se me hace muy interesante lo que usted decía, pastor, en cuanto al factor económico, cómo los príncipes apoyaron a Lutero, y también para el desarrollo de la Biblia. Es algo que yo no tenía considerado, y pues doy gracias a Dios por su vida, pastor. Muy interesante la exposición. Sí, como dice el hermano Hugo, obviamente a los príncipes españoles les conviene la reforma de Lutero, porque esto nos va a separar de Roma y eso nos conviene muchísimo, porque nuestros diezmos, nuestros tesoros, nuestras tierras, mientras seamos parte del Sacro Imperio Romano Germánico, administrado por Carlos V y el Papa León X de aquella época, todos nuestros tesoros, nuestras tierras y nuestros diezmos van a Roma. En cambio, si apoyamos la reforma de Lutero, logramos independencia de Roma, una nueva iglesia que se independiza de la de Roma. Nuestras tierras son nuestras y nuestros diezmos se quedan en Alemania. ¿Hubo una conveniencia económica? Claro que sí. Por eso con gusto, Lutero, te apoyamos, porque ya estamos hartos de pertenecer a Roma. Eso es totalmente cierto y totalmente comprensible. Por eso defendieron a Lutero y no lo llevaron a la hoguera. Por ejemplo, Federico de Sajonia, en Batburgo, en su castillo, lo refugió. Pues quédate a vivir en mi castillo. Y Federico de Sajonia tiene un retratista que lo está retratando, que se llama Lucas Cranach el Viejo. Y Lucas Cranach el Viejo le dice a Lutero: ¿qué estás haciendo? Pues es que el príncipe de Sajonia me está protegiendo de no ser llevado a la Inquisición a Roma. Y mientras, ¿qué haces? Estoy traduciendo la Biblia. ¿Y saben qué hizo Lucas Cranach? Dice: cuando termines de traducir tu Biblia, yo te la ilustro. Y la ilustró bien bonito. Aquí les tengo aquí un facsímil, ya que el hermano Hugo tocó el tema. Lo voy a mostrar rápidamente, que lo van a poder ver en vivo, o en octubre, si me invitan. Hacemos la exposición sobre la Biblia de Lutero. Esa es otra Biblia. Y pues Lucas Cranach la ilustró. Ven ustedes, esta es la Biblia de Lutero, ilustrada por Lucas Cranach. Y dice: Lutero está protegido por el príncipe de Sajonia. Y mientras tanto en Batburgo está traduciendo la Biblia. Y Lucas Cranach dice: cuando tú termines de traducir tu Biblia, yo te la voy a ilustrar. Y la ilustró bien bonito. Es una Biblia ilustrada
por un gran pintor, Lucas Cranach. Esta es la Biblia de Lutero. Y ya que el hermano Hugo está tocando este punto, los príncipes protegieron a Lutero. Vean Apocalipsis bien ilustradito. Tengo una presentación en PowerPoint también, pero el tiempo era poco. Tengo las fotos en PowerPoint. Si en octubre nos volvemos a conectar, pues la hacemos. Una Biblia ilustrada por el príncipe Federico de Sajonia, que como bien dice el hermano Hugo, fue el que protegió a Lutero, porque le convenía efectivamente, nuestras tierras van a ser de los alemanes y nuestros diezmos ya no van a llegar a Roma. Mientras tanto te protejo, traduces la Biblia al alemán en mi castillo, y el retratista Lucas Cranach le dice: yo te voy a ilustrar la Biblia. Ilustró a pincel, la pintó a pincel, bien bonito. Sí, así es, hermano Hugo. Y el poderío económico de Carlos V sobre España y Nueva España, y después de su hijo Felipe II, va a llegar hasta Filipinas, que le ponen el nombre del príncipe heredero, Felipe II, ¿no? Podemos todavía hablar muchísimo de cómo se llegaba. ¿Saben cómo se llegaba desde Acapulco por la nao de China? El galeón Manila-Acapulco, 3 meses de ida y 4 meses de regreso. Los novohispanos viajaban de Acapulco a Japón, China y Manila, Filipinas. Hasta ahí llegó la herencia española. ¿Alguien tiene otro comentario, otra pregunta? No lo escucho, hermano Víctor. Sí, aquí esperamos. Pastor Lemuel. Adelante, hermano, la escucho. Queremos agradecerte muchísimo en el nombre de Cristo Jesús y en nombre de nosotros también, porque nos dejas muy claro que no sabemos nada. Queda evidencia de que nos hace falta interesarnos en este proceso histórico a través del cual tenemos la Biblia en nuestras manos. Se nos hace muy fácil decir, pues ya la tengo, pero este proceso que fue mortal para algunos y también doloroso, y se nos olvida. Gracias, pastor, y por supuesto estaremos en contacto para esa visita que nos tienes prometida. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, tu generosidad al compartir tu investigación, y pues hay que promover este conocimiento, porque a veces la Biblia por sí misma es importante, por sí misma, pero cómo llegó, cómo es que podemos tenerla en nuestras manos, eso es lo valioso. Siga bendiciendo. Muchísimas gracias, pastor. Tú sabes que desde antes nos conocimos. Así es, hermana. No es que seamos ignorantes, la charla la hacemos entre todos, porque todos hemos pasado por la lectura de la Biblia, ¿no? Ya vemos unos que hemos profundizado un poquito más, pero sin ustedes no vale la pena hacer investigaciones, ¿no? No hay quien las escuche, quien las tome en cuenta, entonces de nada serviría. Entonces, gracias, hermana Pati, por su comentario. Y esto es una probadita para que no se lo pierdan en presencial, e inviten a más amistades, más amigos, y si en presencial la podemos hacer igual de 2 formas, virtual y presencial, pues va a estar muy bien. Aquí el hermano Víctor se ha de encargar de que sea de 2 maneras, ¿no? Muchas gracias, hermano pastor Lemuel. Gracias, que Dios te bendiga, y estamos en contacto. Gracias. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a agradecerle ahora a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, por todo su amor, por su cuidado y por el privilegio de escuchar cosas tan interesantes como las que hemos oído el día de hoy. Así que vamos a levantar nuestra ofrenda, vamos a preparar nuestro corazón con el Salmo 103,
versículos 1 y 2. Amén. Amén. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Ya? ¿Haces la oración? Sí. Te agradecemos, bendito Dios, porque nos permites ofrendar, diezmar para tu honra y para tu gloria. Permite, Dios, que sean bien administradas y que también, Señor, tú seas con cada uno de nosotros, con los que están viendo también la filmación de este culto, Padre, que tú sigas sobreabundando, Dios, en nuestras finanzas, que tú des empleo a aquellos que no lo tienen, Padre eterno. Todo esto en el nombre precioso de ti, amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, y qué mejor forma de despedirnos de este culto que alabando a nuestro Dios, cantándole este cantito muy sencillo que se llama Mi fortaleza eres tú. Claro, la fortaleza del Señor nos llega a través de las Escrituras y no nos cansaremos de reconocer su presencia tanto en la Biblia como en estos himnos y cantos con los que alabamos su nombre. ¿Tienen copia, mis hermanos? ¿Tienen de la letra? ¿Lo tienen? No sé a quién le falte. ¿Tienen ya copia? Vamos a cantar Mi fortaleza eres tú. Y luego dice la estrofa: mi esperanza eres tú, mi alegría eres tú, por supuesto, nuestro Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú.
dado cariño, me has dado amor. Amoroso Dios, nuevamente delante de tu presencia queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú añades cada día a aquellos que han de ser salvos, los añades, Señor, para formar parte de esta linda familia en que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio de estar en nuestro propio hogar, Señor, siguiendo a través de la tecnología, Señor, de forma virtual podemos seguir también este culto. Queremos darte gracias porque tú tienes planes hermosos para cada uno de nosotros, porque tú quieres que vivamos cada día de victoria en victoria, Padre, porque tú peleas nuestras batallas. Gracias te damos porque eres generoso, porque eres bueno, porque nos amas tanto, Señor, porque no te importa lo que fuimos en el pasado, sino lo que seremos en el futuro. Gracias, gracias te damos, Señor, porque nada nos falta. Ahora nos despedimos, Padre, de esta reunión que ha sido para ti. Nos despedimos, Señor, no de tu presencia. Te rogamos, por tanto, que sigas caminando con nosotros en los caminos que hemos elegido cada uno. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos sople fuerte donde quiera que estemos, de tal manera que tengamos la experiencia, Señor, de la comunión verdadera contigo en nuestra vida cotidiana. Señor, te rogamos, pues, que nos permitas, que nos des permiso de volver a tu casa, de volver a una reunión donde tú seguramente nos hablarás. Gracias te damos. Nuevamente gracias por tu pastor, tu siervo, Lemuel Reyes. Gracias, Padre, porque tus planes, que son perfectos para nosotros, que no los entendemos, siempre quedan claros a través del poder de tu Hijo Jesucristo. Señor, contigo nos vamos, Señor, agradecidos. Bendícenos, Padre, te lo suplicamos, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. En Cristo Jesús nos despedimos. Amén. Amén. El Señor va con nosotros, hermanos.